Es el Éxodo. Entendimos de dónde salió Moisés y de ahí vimos 8 puntos acerca del llamado de Moisés y hoy vamos a ver el noveno. Nos hablaba de que el primer punto fue cuando Moisés es procreado, es llevado a casa de la hija de Faraón. El segundo nos habla de que Faraón empieza a asesinar a los niños que han nacido. El tercero nos dice que fue adoptado por la hija de Faraón. El cuarto nos dice que huye de Egipto porque mata a un egipcio. Y cuando huye al desierto de Madián, y ahí es donde conoce a su esposa Séfora. Séfora, hija del sacerdote Yetro o Lehuel, vienen de las dos maneras en la Biblia. De ahí nos pasamos a que él se empieza a dedicar al pastoreo de ovejas. En el punto número 5, en el pregunto número 6, nos dice que Dios le habla a través de una zarza ardiente. En el número 7, nos dice que Moisés se encomienda a regresar a Egipto para liberar al pueblo de Dios y que el Señor lo visita porque no se había circuncidado, no había circuncidado a sus hijos. Entonces lo que hace Séfora es que circuncida a los hijos y evita que venga la muerte en la vida de Moisés. De ahí nos quedamos en el punto número 8, que es en donde Dios le dice a Aarón que reciba a Moisés. Vamos en el punto número 8. Nosotros ya sabemos que Dios habló a Moisés para que fuera a libertar a su pueblo. Sabemos que él era tartamudo. Les voy a pedir por favor a todos los que están atrás que se sienten. Para los que están poniendo atención, no se pierdan. Nos dice en el punto número 8, recordando que Moisés era tartamudo, nos dice que ¿quién lo va a recibir? Entonces Dios por su parte le habla a Aarón, su hermano, que Aarón era el primogénito, y le dice que tiene que salir a recibir a Moisés. Yo me imagino que no sé, era como estamos aquí en la colonia Valle Verde y la colonia de al lado es Ayotla, entonces yo creo que se iban a esperar entre colonia y colonia para verse, pero Dios ya le había hablado a Aarón. Ahora pasaremos a la parte de acción del ministerio de Moisés. Este es el punto número 9 del llamado de Moisés. Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y ahí le dicen que los deje ir, porque ellos andarán 3 días por el desierto y levantarán una fiesta a Dios, harán sacrificios a Jehová. Y ellos le dicen que si los deja ir, orarán para que Dios no traiga peste. Aquí estaban actuando proféticamente, porque ellos cómo sabían que iba a venir la peste. Entonces, Dios solo le había dicho a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón para dejar ir a su pueblo. Pero aquí le dicen, si tú nos dejas, nosotros vamos a orar para que el Señor no traiga peste a tu pueblo, a tu ciudad, a tu nación. Pero Faraón no cede. Aquí también hay otro punto importante. Ellos iban a hacer ese caminar en 3 días. Aquí nos estaba diciendo que 3 días iban a estar en el desierto, pero se alargó por la desobediencia. Se alargó a 40 años. De hecho, si nosotros leemos a través de Números, nos dice que varias veces acamparon en el mismo lugar porque solamente estuvieron dándole vueltas. Esto fue con varios propósitos. El primero nos dice la Biblia que era porque el Señor quería que muriera toda esa generación que habló en contra de él. Aquella generación que se quejaba y que decía que era mejor regresar a Egipto. Entonces el Señor dice que hasta que no muera toda esa generación no entrarán al pueblo. Para eso transcurrieron 40 años. Aproximadamente cuando Moisés es llamado a liberar al pueblo tenía 80 años de edad. Entonces si pasaron 40 pues ya tenía 120. Algunos de sus contemporáneos era gente igual, mayor. Era gente que ya tenía cierta edad, entonces obviamente murieron en el desierto. Aparte de que hubo algunas rebeliones y hubo tribus que fueron disminuyendo en número porque Dios los asesinó.
Entonces Dios se llevó a toda esa gente rebelde. También en otra parte de la Biblia nos dice que Él podía en esos 3 días hacer que su pueblo tomara la tierra prometida, pero que si Dios hacía eso y exterminaba a todos los pueblos que vivían dentro de la tierra que Él había prometido a su pueblo, la tierra iba a quedar desolada, entonces se iban a venir las bestias y se iban a devorar a los israelitas. Entonces dijeron, poco a poquito vamos matando a las bestias, poco a poquito vamos peleando nación contra nación. Que aquí también el Señor tenía el propósito de que su fe fuera incrementada. Si ellos ya habían visto todos estos milagros y aún así su fe tambaleaba, un día estaban con Dios, otro día no estaban con Dios, si les daba las cosas así de fáciles, no iban a darles el valor necesario. Entonces, aquí nos está diciendo que iban a salir por el desierto 3 días y ofrecerían sacrificios a Jehová y le pedirían porque no viniera contra ellos con peste o con espada. Esto quería decir que no vinieran enfermedades y muerte. Ellos sí sabían cómo podía reaccionar Dios contra Faraón, aunque no sabían exactamente qué plagas o cómo es que iba a hacer que muriera el pueblo, ellos sabían que tenían un Dios celoso, tenemos un Dios de guerra. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Tú sabes cómo es que Jehová pelea por ti? Algunos a veces no lo sabemos y creemos que ni siquiera nos está poniendo atención o que lo que le estamos pidiendo no es relevante para Él y no sabemos cómo es que Él pelea por nosotros. Una prueba importante nos dice que cuando van a entrar a Jericó, 7 días rodearon en silencio. A veces así es como Dios pelea por nosotros, en silencio. Pero otras veces pelea como el último día que salieron a sonido de bocina, de trompeta, con gritos de júbilo, con júbilos de guerra. Hay diferentes tipos de batallas en tu vida. Entonces, hay batallas que son calmadas, hay batallas que se ganan orando, hay batallas que Dios te las da sin que se lo pidas, hay diferentes tipos de batallas. A veces ese es nuestro problema. Queremos todo fácil. ¿Hubiera sido fácil que ellos poseyeran la tierra? Hubiera sido muy fácil. Dios tenía un propósito. Él siempre supera las expectativas que tenemos en Él. Quiero que esto quede muy claro en ustedes. Él siempre va a superar las expectativas. Aunque ahorita no veas nada, cuando Dios cumple su promesa, supera. O sea, le pone la cerecita al pastel con la que tú no contabas o la que tú no esperabas. Eso es padrísimo, pero solo el hombre sabio lo espera. Un hombre sabio es un hombre que analiza la situación, que ve varias salidas y no se arrebata y toma el primer camino. Solamente el hombre sabio va a esperar ese tipo de bendiciones. Solo el hombre sabio espera en los tiempos de Dios. Las promesas de Dios de redención aseguran al hombre su actividad, su camino y su tiempo. Si estás anotando ahí, pon las promesas de Dios de redención. Otra vez, las promesas de Dios de redención aseguran al hombre su actividad, su camino y su tiempo. ¿Qué es redención? Hay palabras que usamos muy comúnmente en la Biblia y solo las repetimos porque alguien más lo dice o porque la Biblia lo dice. Pero ¿realmente sabemos qué es redimir? A ver, no necesito que me contesten qué es redención, pero levante la mano, ¿quién sí tiene una idea qué es redimir o redención? Ok, vamos a ver varios significados. Redención, según la Biblia, es la salvación de la humanidad lograda por el sacrificio de Jesús con pasión en la cruz. Según la Biblia, eso es redención. Es la salvación que obtuve yo sin merecerlo, sin hacer nada. Bíblicamente, eso es redención. Pero el diccionario nos dice que literalmente la palabra redención significa comprar de nuevo. O algo que ya tenía un valor,
se hizo esclavo y se tiene que volver a comprar de nuevo. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros nacimos siendo creación de Dios, éramos de su propiedad, pero al nacer pecaminosos, Él tuvo que comprarnos a precio de sangre, nos volvió a pagar aunque ya éramos de Él, para librarnos de pecado. Eso es la redención, según el diccionario. Este significado de redención, según el diccionario, se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que ya se había vendido, empeñado o hipotecado. Si ustedes alguna vez han empeñado algo, eso es redención, cuando tú vas y vuelves a comprar lo que tú habías empeñado, o tú vas y pagas la pieza que tú habías dejado ahí, eso es redención. Así somos nosotros. Nadie nos dice que nos deshagamos de nuestros bienes, así como nadie nos dice que nos deshagamos de nuestra santidad. Nosotros mismos pecamos y nosotros mismos nos vamos a empeñar, y el Señor paga a precio de sangre porque tú seas libre de la esclavitud. ¿Amén? Ok. Dios quería que las cosas para su pueblo no fueran fáciles, pues Él ya los conocía. ¿Cuántos aquí son padres? Padre o madre, no importa el sexo. ¿Cuántos de ustedes ya conocen a sus hijos? ¿O son de los que dicen, no, mi hijo no rompe ni un plato y ya rompió la vajilla completa de la escuela? Uno sabe qué tiene por hijo, o uno sabe qué tiene por padre o de un familiar cercano. Uno lo sabe. Pero a veces se nos hace fácil darles de más, aún sabiendo las capacidades. Esta es la diferencia entre un padre terrenal y a nuestro padre espiritual. Nuestro padre espiritual no nos va a dar nada que nosotros no podamos sobrellevar, ya sea una bendición o una prueba. Él no nos va a dar algo que nosotros no podamos mantener. Pero a veces nosotros como padres les damos hasta el triple a nuestros hijos y ellos no son buenos amos de los bienes que les estamos dando. Y no solamente hablo de bienes económicos, hablo simplemente de la confianza. ¿Cuántas veces uno como, aquí ya es pregunta para todos, uno como hijo traicionó la confianza de sus padres? Ya cambiamos el tema. Entonces, como Dios ya los conocía, Él ya sabía que todo el tiempo se estarían quejando. Que tenían hambre, les mandó maná. Que querían carne, les mandó codornices. Que querían agua, sacó agua de la piedra. Todo lo que querían les daba. A veces nosotros o somos así como hijos, o tenemos un hijo así que cree que se merece todo sin haber hecho nada para recibirlo. Y como el Señor ya sabía cómo era esa clase de hijos, dijo no. Aún ni Moisés ni Aarón entraron a la tierra prometida por haber desobedecido a Dios. ¿Por qué no? Si había otra gente que pecaba más y esa gente sí entró. ¿Por qué? Porque Dios ya los había escogido a ellos. A lo mejor cuando eres nada dentro de la iglesia más que hijo de Dios y no sirves en nada y pecas, pues si te decimos, oye, no está bien, pero no afecta en nada. Pero cuando eres una figura pública y tú pecas, puedes perder todo como lo hicieron Moisés y Aarón, la entrada a la tierra prometida. En Éxodo 32:10 nos dice que su pueblo se quejaba tanto. Nos dice que cuando le da los 10 mandamientos a Moisés, pasa varios días con él en el monte Sinaí. Entonces el pueblo dijo, ya no tenemos líder, ya no tenemos Dios al cual adorar, y le piden a Aarón que les haga un becerro de oro. Aarón pide oro y moldea ese oro para hacer esa figura y la idolatren. Entonces Dios se enfurece, porque Dios, acuérdense que dijimos que era omnipresente, Dios está en todos lados. Entonces, así como estaba con Moisés, al mismo tiempo estaba viendo lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces le dice a Moisés que quiere destruir a su pueblo. En Éxodo 32:10 nos dice que quiso destruirlo
y le dijo que prefería de las piedras que había alrededor hacer un nuevo pueblo a meter a este pueblo a la tierra prometida. Muchas veces cuando nosotros no obtenemos una respuesta o no obtenemos la respuesta que esperábamos, buscamos a quien sí nos dé la respuesta que queremos oír. Y es como si fueras a llevarle tu oro a la persona que sabes que sí te va a dar la respuesta y te hace tu becerro. Y cada que tú reniegas de la voluntad de Dios, Dios prefiere tener como hijos a las piedras. Hay que tener pues mucho cuidado ahí. A veces como hijos de Dios nos creemos inmerecedores del sufrimiento. Y preguntamos, ¿por qué a mí? En realidad todos, o sea, desde que el niño empieza a hablar y le dices, ve a lavar los trastes, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Desde que tu hijo es chiquito empieza a hacer esas preguntas. Entonces cuando eres grande se te hace fácil cuestionar, ¿por qué a mí me toca sufrir? ¿Y por qué no? Dios nos enseñó con su Hijo unigénito, Jesucristo, a que Él sufrió de todo. ¿Qué nos hace diferentes a ti y a mí del Señor Jesucristo? ¿Qué nos hace merecedores de no sufrir? Y a Él sí. Si Él era todo bueno, todo justo, todo limpio, todo santo, todo limpio de toda maldad. Y nosotros no somos como el Señor Jesucristo. Y aún así Él sufrió. ¿Por qué tú te crees inmerecedor del sufrimiento? Analízalo un momento. Como nosotros nos creemos inmerecedores, queremos todo peladito y a la boca. Creemos que nos merecemos todo a la primera. Ponte a pensar, tú como padre, hay veces que has tenido esas situaciones con tus hijos que te dicen, no, a mí yo no quiero estos tenis, yo quiero los tenis más caros. Yo no quiero este teléfono, yo quiero el teléfono más caro. Yo no quiero hacer la cama, yo quiero que tú me la hagas. Así de sencillo. Somos pobres, feos y delicados, como diría el dicho. Queremos todo. Con nada tenemos llenadera. Nos creemos irreemplazables. Y es real, nadie va a hacer las cosas como tú las haces. Pero te tengo una mala noticia. Cuando Dios te quita, sí no va a haber alguien que iguale lo que tú haces, pero puede poner a alguien que mejore aún lo que tú habías hecho. Entonces, si Dios te destituye de su presencia, de su gracia, de su pueblo, porque todavía nos vamos y decimos, ay, ojalá te encuentres a alguien que haga lo mismo que yo hacía por ti. No, pues ojalá no, ese es el chiste, no volver a encontrar a alguien igual. Ese es el chiste. Así piensa el Señor. Si tú no te crees merecedor del sufrimiento, no estás listo para tu llamado. Crecer duele, simplemente nosotros físicamente. Vamos creciendo, les van saliendo los dientes al bebé y llora porque le duelen las encías. Vamos creciendo y hay dolor de huesos porque nuestros huesos se están estirando. O sea, el dolor es un proceso natural. Si no nos doliera algo cuando tengamos un accidente, como no nos va a doler eso, no vamos a saber que es algo grave. Es necesario que suframos un momento para estar ante la gloria de Dios. Hay muchas iglesias que predican que no, que Dios es amor, que por qué vamos a ser severos o por qué nos tenemos que mover bajo los mandamientos de Dios si Dios no nos atrae así. Y sí es cierto, Dios nos atrae con cuerdas de amor. Es como ustedes, aman a sus hijos, pero si hacen algo malo o si ven que van por el mal camino, ustedes les delimitan por dónde sí, por dónde no, o los corrigen. El Señor como Padre hace lo mismo. Nos delimita qué sí y qué no. Las reglas se hicieron para una sana convivencia de la sociedad. Si no hubiera reglas, viviríamos en un caos. Cada quien tendría guerra contra guerra por conseguir lo que tienen los demás. No habría un dueño en general de las cosas. Por eso se hicieron las reglas, para la convivencia sana de nosotros como seres humanos. Si nosotros fuéramos entendidos,
porque no siempre somos entendidos. Hay veces que tenemos 5 minutos y nos salimos del entendimiento, pero si nosotros fuéramos entendidos, no habría necesidad de que hubiera reglas, ni siquiera hubiera habido la necesidad de que Adán y Eva fueran desterrados del Edén. Pero tan necesitábamos reglas que desde el primer hombre falló. ¿Quiénes somos nosotros para creer que no merecemos sufrir? Eso ya se los había preguntado. Lo que Dios nos quiere enseñar en tiempos de prueba, ejemplo, como el pueblo de Israel cuando Faraón no lo dejaba salir de Egipto a celebrar fiesta en el desierto, era porque Él quería que activaran su fe y confiaran en Él, pasara lo que pasara. Eso es lo que el Señor quiere para contigo. Hay veces que por eso no tenemos las cosas de una manera fácil, porque Él quiere que confíes. Él quiere que estés con Él, ya sea que te dé lo que le estás pidiendo o que no te lo dé. Imagínense si como hijos dijéramos, ay, como mi papá no me dio esto, hoy ya no es mi padre y me voy. Es como cuando dicen, no, me divorcio porque esto ya no funcionó, ya me falló. Y ponen el ejemplo de un carro, ¿ok? Si tu carro te falla a mitad del camino, ¿a poco te enojas y te dejas y ya jamás lo vuelves a ver? No, buscas la manera de llevártelo y de arreglarlo. Así es con Dios. No pudimos enojarnos con Él porque si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Ahora sí, vamos a empezar a entrar a lo que son las plagas. ¿Qué son las plagas? O díganme el nombre de una plaga que conozcan que haya. Cucarachas, moscas, mosquitos, hormigas, ya aparece aquí anuncio, polvo para las hormigas, cucarachas, aquí ya aparece anuncio del polvo. Las plagas son, según el diccionario, son una colonia de organismos animales o vegetales que atacan y destruyen a los cultivos y las plantas. ¿Qué quiere decir? Hay diferentes tipos de plagas. Por ejemplo, animal es el bichito que conocemos, ya sea hormiga, mosquita blanca, mosquita negra, etcétera, etcétera. Todo lo que es animal. Y vegetal se refiere a los hongos o a los virus que les da a las plantas, a los árboles, ya sea hortalizas, ya sea de ornato. ¿Qué quiere decir? Ya que sean comestibles o que sean de adorno. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo y hay un virus que viene de China, así como casi todos los virus feos, que se llama el Guanlong Blink. Y ese virus se llama el virus en español de la tristeza. Ese virus empezó a pasar en las palmeras que había en la playa. No sé si alguna vez les ha tocado que van a la playa y solo está el palo, no tiene hojas la palmera. Esa clase de árboles están infectadas con el virus del Guanlong Blink. ¿Qué quiere decir? La planta empieza a morir sin razón alguna. Y como es un virus, se contagia de árbol a árbol a árbol hasta que muere, hasta que todos mueren. Entonces, ese es un virus muy peligroso. Todavía hay plagas en hongos o en animales que son fáciles de exterminar, pero para ese virus todavía no hay algún medicamento, algún antibiótico para erradicarlo. Las plagas vienen a matar. Es como el diablo, viene a robar, matar y destruir. Ese fue un ejemplo hablando de virus. Pero hablando ejemplo, el jitomate. El jitomate tiene una plaga animal que se llama mosquita blanca. Literal, es como un mosquito, pero blanco. Esa mosquita empieza a picar el fruto, lo que es el jitomate, empieza a comerse las hojitas hasta que mata al cultivo. Para ese sí hay solución. Hay algunos para los que no hay soluciones, pero esa es una plaga, ya sea de índole animal, vegetal, virus, hongo, bacteria, vienen a matar, vienen a consumir. Plaga es el daño o desgracia que afecta a gran parte de una población.
y que causa un daño muy grave. Es como ahorita el coronavirus. Es una plaga que nos dio a los seres humanos, que se convirtió en pandemia porque se convirtió en algo mundial. No había lugar en donde no hubiera coronavirus. Y trajo muerte. Trajo mucha muerte. ¿Cuántos aquí conocen a alguien que murió a causa del coronavirus? La mayoría conoce a alguien. Trae daños graves, trae muerte, trae cosas irreparables. Hay plagas que tienen un daño irreparable, la muerte. O sea, el dicho dice, mientras hay vida hay esperanza, pero lo único que no tiene solución es la muerte. Hay plagas que vienen a matar y con esas ya no hay solución. El Señor empezó de plaga en plaga en plaga hasta que llegó a la plaga de la muerte en Egipto. El Señor nos da oportunidades, nos dice, a ver, te pruebo con esto, a ver, te pruebo con el otro, pero cuando nuestra vida sigue de una forma pecaminosa, vamos a muerte y muerte espiritual. Todavía dijeras, fue muerte física y me alcancé a arrepentir y me fui con Dios, aleluya. Pero hay veces que morimos espiritualmente y aún baje el Señor y quiera tocar tu corazón como tú estás muerto espiritualmente, no hay nada que se pueda hacer. Continuamos. En otras palabras, se le llama plaga a cualquier ser vivo que resulte perjudicial para otro ser vivo de interés para el ser humano. Si hay algo que está provocando una plaga en algo que no te afecta, no le haces nada, ahí la dejas. ¿Qué es una plaga que muchos tienen en su casa? ¿Cuántos de aquí tienen un pequeño jardincito en casa? Hay plagas que se llaman mala hierba, que son las plantas que tú no sembraste y que crecieron alrededor de tu pasto. Esas plantas le roban los nutrientes a lo que tú sí sembraste. Entonces, como si es de tu interés, vas y quitas todo eso que estorba. Pero cuando no es de tu interés y la plaga está en el patio del vecino, no haces nada. Así somos de egoístas los seres humanos. La palabra plaga dentro de la Biblia viene del hebreo que se traduce a la palabra azote. Y este tiene como significado literal toque, golpe, castigo, azote, o sea, algo que lastima a otra persona. Dentro del hebreo esa es el significado de plaga, un azote, o sea, algo que literal te está lastimando, algo que literal afecta tu cuerpo físico. A eso se le llamaba plaga. Debemos de entender una cosa, cuando Dios manda plagas es por dos intenciones. La primera intención es por misericordia, aunque suene raro, es por misericordia. ¿Por qué por misericordia? Esto aplica para la persona, en este caso aplicó para el pueblo de Israel, porque Dios amó tanto a su pueblo, así como nos ama a nosotros, que en vez de en una sola vez o con una sola palabra o con una sola acción de destruir todo, fue haciéndolo poquito a poquito. Si Él mandaba muerte desde el principio, su pueblo no se hubiera preparado para la muerte de los primogénitos. Si Él hubiera empezado con esa plaga, así como lo hizo con Sodoma y con Gomorra, nos dijo que llovió fuego del cielo y fue destruido todo. Si Dios hubiera querido, manda fuego del cielo y destruye todo, aún a su mismo pueblo. Entonces, por misericordia, por amor a nosotros, por amor a su pueblo, es que envía plagas. Cuando nosotros estamos haciendo algo mal o estamos fallando, Dios te empieza a poner pruebitas con plagas. Hay personas que literal tienen plagas en su casa. No sé si han escuchado, si tienes ratones en tu casa es porque alguien te envidia. Si tienes chinches en tu casa es porque alguien te está haciendo brujería. Si tienes cucarachas en tu casa es porque alguien te está deseando el mal. Literal, las plagas vienen por algo a nuestras vidas. No vayas a decir, ay, tengo el caminito de hormigas porque dejé el pan. No, pero yo creo que la vecina me está echando. No, o sea, hay cosas que es por suciedad. Pero hay otras cosas que sí tienen un significado y normalmente todo tiene un significado. Dios nos manda esas pequeñas pruebas, esas plagas,
por su misericordia, y es aplicada cada que pedimos, cada que nosotros pedimos que nos pase de una prueba, lo hace. Cada que Moisés iba y decía, viene esta plaga, Faraón le decía, no te vas ni se va tu pueblo. Pero al otro día ya estaba Faraón, Moisés, órale a tu Dios para que venga y para que quite esta plaga. Entonces Moisés oraba e inmediatamente la plaga cesaba. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que en el momento en el que tú le dices que algo te está lastimando, Él lo quita. ¿Cuál es el problema? Cuando tú no pasas la prueba, te lo quita de momento, pero más adelante te vas a volver a encontrar con la misma prueba porque no la pasaste. Nos conviene pasar la prueba desde la primera. ¿O a quién le gusta estar repitiendo la misma situación en su vida? A mí no. A mí no. O sea, ¿cuánto les gusta seguir peleando por falta de dinero? Seguir peleando por adulterio en casa, seguir peleando por un hijo rebelde. A nadie. O sea, si te gusta es porque te dedicas a sufrir en vano. Pero a nadie nos gusta pasar la misma prueba 2 veces. Entonces, a veces es necesario que entiendas el porqué de tu plaga, de tu situación, de tu azote, para que Dios pueda venir y traer libertad a tu vida. La segunda enseñanza, el segundo aprendizaje es para que nosotros seamos enseñados. Esto aplica para Egipto. ¿Qué quiere decir? Para la gente que está alrededor de nosotros, el propósito de Dios es que en cada plaga los egipcios pudieran ver que les daba una oportunidad y así pudieran admitir su existencia. ¿Crees en la existencia de Dios? ¿Sí? A ver, ¿quién sí cree en Dios? A mí me ha tocado salir a evangelizar y es como una pregunta clave para evangelizar. Preguntas, hola, ¿crees en Dios? Y ya te dicen, no, eso ni existe, yo creo en la suerte, yo creo en el zodiaco, yo creo en esto. Es una buena manera. Pero hay mucha gente que contesta, sí, yo creo en Dios y soy hijo de Dios. Y no es hijo de Dios, pero sabe que existe un Dios. Entonces es una muy buena manera para evangelizar. Entonces, en este caso, quería que el aprendizaje quedara para los egipcios de que Dios existía. ¿Y por qué quería eso? Porque si nosotros recapitulamos, nos dice que Aarón y Moisés van y se presentan ante Faraón y le dicen que quieren salir a presentar fiesta en el desierto a su Dios. Y Faraón les dice, ¿y quién es su Dios? Entonces ellos responden, yo soy es mi Dios, y Faraón se burla. Entonces al burlarse Dios le dijo, pues te burlabas de mi nombre, ahora vas a aprender que es real, yo soy. Él quería dejar esa enseñanza. A veces nosotros somos Egipto y necesitamos pruebas para reconocer que Dios es Dios en nuestras vidas. A veces tienes la noción de que hay un Dios, pero no has experimentado la presencia de Dios en tu vida. Y es necesario que reconozcas que solo Dios es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Es necesario que reconozcas que sin Dios nada eres. Es necesario que reconozcas que Dios es el dador de la vida, el dador de la muerte. Es necesario que reconozcas que Dios es el que te da tu sustento día con día. Es muy necesario. Muchísimas veces es que Dios lo único que quiere es que recordemos que Él es Dios. No sé si te ha pasado en algún momento de tu vida que estás, voy a remediar esto, voy a remediar el otro, y al final de cuentas le dices, Señor, yo no puedo. Tú eres el Dios que todo lo puede y lo dejo en tus manos. Entonces, sí te ha pasado que hay plagas en tu vida que son por enseñanza. Vamos a entrar a la primer plaga, que no es como tal una plaga. Vamos a ir a Éxodo capítulo 7, del versículo 8 al versículo 13. Éxodo 7, del 8 al 13. La número 1, para los que están llevando notas, es la vara de Aarón.
Número 1, la vara de Aarón, y la cita es Éxodo 7, del 8 al 13. Ustedes leen el 8, yo el 9, ustedes el 10, yo el 11 y así nos vamos. Empiezan ustedes. 1, 2, 3. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Versículo 10. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Versículo 12. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Yo les dije que les iba a introducir a las plagas hablando de nuestra vida. Esta plaga de la vara es la corrección. La vara es la que nos regresa al camino. Y eso lo obtenemos a través de la oración. Yo les voy a ir asociando cada plaga con algo terrenal o algo físico. En este caso vamos a asociar la vara de Aarón con la oración. Debido a que la oración es la parte en donde tenemos una comunión hablada con el Padre. Cuando tú oras es como si estuvieras platicando con alguien. A diferencia de en otras religiones, nosotros no repetimos una oración o un rezo. Nosotros hablamos lo que hay en nuestro corazón hacia con nuestro Padre. ¿O alguien aquí repite algún rezo? ¿No? Cada quien habla lo que hay en su corazón. Que eso es lo bonito de orar. O sea, esto es algo íntimo. Tú no oras igual que el hermano Ricardo, que el hermano Charlie, que el hermano Eliseo, que la hermana Fabiola. Tú oras y tu comunión es especial con Dios porque es entre tú y Él. Amén. Y asociamos a las serpientes o culebras con la voz del enemigo, como ocurrió con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Esa serpiente es la que viene a meter cosas a tus oídos, cosas a tu cabeza, cosas a tu corazón, a un pecado. Porque cuando la serpiente le dice a Eva que coma del fruto para tener el conocimiento, lo que hizo fue destaparle la venda a la desobediencia, a la sexualidad, a la rebeldía. Eso fue lo que hizo la serpiente. Y lo único que nosotros tenemos es la oración. Es la oración. Si tú oras, nos dice que si tuviéramos la fe como una semilla de mostaza, podríamos decirle a ese monte, muévete, y ese monte se movería. Aquí hay como una parte padre. Yo me acuerdo que hace muchísimos años fue un señor que había salido del satanismo a la iglesia, y él decía que nosotros como cristianos teníamos las cosas muy fáciles. Porque con un ratito de oración y de ayuno, Dios nos escuchaba. Pero que ellos, para hacer caer o para que el diablo les contestara, tenían que ayunar y que orar por un mes. Lo que nosotros orábamos en un ratito de un día. Ellos tenían que hacerlo un mes. Entonces, nuestra oración es poderosa. ¿Qué es lo que no es poderoso? ¿O qué es lo que no hace poderosa tu oración? La flojera, la pereza. Tienes la salida en tu boca para renunciar, para reprender. Nos dice el Señor que Él nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Nos dice que nosotros tenemos la autoridad para pelear contra huestes de maldad. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes del maligno. Contra eso es tu lucha. Entonces, en este caso, la vara de Aarón va a asimilar a la oración. ¿Qué es lo que quita la paz de tu corazón? A cada uno nos quita la paz diferentes tipos de cosas. A las madres podrían ser los hijos, a los padres podría ser el dinero, a los hijos podría ser algún pecado, algún vicio.
A los varones podría ser el adulterio, a las mujeres podría ser la vanidad, a cada quien le roba la paz cierto tipo de cosas. Esas son las culebras que levanta la hechicería. Hay un mundo espiritual allá afuera en donde tú vienes arrastrando cadenas generacionales y aparte te agarras unas cadenas que ni eran tuyas. Andas de pepenador agarrando cadenas que eran de otros. Entonces, recoges esas cadenas y son como esas culebras que levantaron los hechiceros. Son como esas varas que se levantaron en medio de encantamiento. El pecado así es como se realiza, se propaga por medio de encantamiento, de engaño, de hechicería. Viene del infierno el pecado. No es de Dios, no es que digas, ay Señor, ¿por qué me pones estas tentaciones tan bellas? No, el Señor no te está poniendo las tentaciones bellas. Tú eres el que estás viendo como tentación a las creaciones de Dios. No es Dios. ¿Quién lo está haciendo? Tú, porque estás dejando que el lado pecaminoso salga. Entonces, si nosotros tomamos nuestra vara con autoridad, nuestra vara se va a comer el pecado, se va a comer lo que te quita la paz. No siempre es un pecado, a veces hay angustias dentro de nuestro corazón, a veces hay cosas que nos preocupan. Eso se lo puede comer tu oración. Una oración eficaz. Y para una oración eficaz, les repito, no tienes que orar por horas, por horas, por horas. Dios nos dice que si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y postrados le adoraren, Él oirá desde los cielos. Sanará su tierra, perdonará sus pecados. Nos está diciendo que eso es con un corazón humilde, un corazón humillado ante Dios. Si tú lo haces de esa manera, tus oraciones se van a ver cumplidas. Y si tu oración no se ve cumplida en el tiempo que tú esperabas, quizás es porque Dios te está probando como probó a su pueblo. O porque eso no era para ti. Hay cosas que también no son para nosotros y nosotros nos aferramos. Era como estaba viendo un meme, creo que antier, y le enseño a mi esposo, que es una chica que está diciendo, Señor, si no es para mí, dímelo. Y se encuentra con un anuncio que dice, no es para ti. ¡Ay, diablo mentiroso! Empieza la muchacha. O sea, hay cosas que Dios nos está diciendo, no es para ti. Pero hay otras cosas y muchísimas cosas que Dios sí creó para ti, como sus bendiciones. Depende de nosotros el arrebatarlas o el dejar que alguien más venga y las tome. Te encanta recoger cadenas que no son tuyas, pero no te gusta luchar por las bendiciones que sí son para ti. ¿Quién quiere arrebatar sus bendiciones? Entonces, ¿cuál es el secreto para arrebatar esa bendición? La oración. La oración. Dios pelea la buena batalla por nosotros. A veces pensamos que nuestra oración no tiene significado o poder porque se levantan problemas o voces en contra de nosotros. Nos sentimos rodeados, así como cuando los magos hicieron serpientes o culebras a través de encantos alrededor de la culebra de Aarón, de su vara. Pero Dios hace que nuestra oración se coma los problemas y que calle la voz de nuestros enemigos. Y no de tus enemigos imaginarios, porque a veces, ay, esta me vio feo, no, y este también como que habla de mí, a veces tienes enemigos imaginarios, pero nosotros sí tenemos un enemigo real, Satanás. Satanás. Esos enemigos a veces parece que es la gente más cercana a nuestra casa. A veces parece que la gente que más trunca nuestros sueños es la gente que estaba más cercana a nosotros. A veces es bueno porque te vuelven a la realidad, pero otras veces dices, no, pues si mi mamá dijo que estoy bien burra, pues seguramente sí soy bien burra y no voy a seguir adelante. Ay, pero hay otras veces que estás re feo y tu mamá te dice, estás bien guapo y vas y te crees galán en todos lados. Agarras lo que te conviene, así como Peñita, así le decía a su mamá. Eso nos pasa, a veces el propio enemigo está en nuestra casa, las propias personas que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Siento esto de Dios. Ah, ya vas a empezar con tus cosas. Entonces, ¿qué hacen? Van matando tu espíritu. Pero el espíritu solo se aviva
a través de la oración. Así como lo hizo con la vara de Aarón. Un punto muy importante que no debemos de olvidar es que Dios mismo fue el que endureció el corazón de Faraón. Todo con el propósito de que vieran que Él era Dios. A veces solo ese es el propósito. A lo mejor tú dices, pues si yo sí sé quién es Dios. Y Dios te quebranta y te quebranta y te quebranta y te quebranta y te quebranta. Y tú dices, pero sí sabía. Y cuando termina tu quebrantamiento dices, no, yo no conocía a este Dios. Hoy conozco quién es Dios. Hay otras veces que es muy sencillo, como dice el pastor Jacobo, de la noche a la mañana tú cambiaste. Pero hay otros que llevan un proceso para el cambio. Y eso es para gloria de Dios. Para que tú sepas aconsejarle a otro qué es lo que tiene que hacer el día de mañana. Vamos a ver una segunda plaga, y esto viene en Éxodo 7, del 14 al 24, y esta es la plaga de sangre. Vamos a hacer la misma dinámica, ustedes 14, yo 15, y continuamos. 14, ustedes, 1, 2, 3. 15. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. 16. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Versículo 20. Y alzando la vara, asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. 22. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. 24. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Los egipcios en esa época tenían la creencia de que el agua era el simbolismo de la vida. Para ellos el agua era vida. Justo el río más grande alrededor de Egipto, ¿cuál era? El Nilo. Y al haber sangre en el Nilo, todos los seres que vivían dentro de él murieron, lo cual provocó una peste. Por eso es que olía tan mal. También hay sangre, la sangre de cada persona tiene un olor diferente, pero normalmente el olor es a hierro o a fierro. Pero hay personas que su sangre huele como a pescado. El pescado también tiene hierro y tiene fierro. Eso es lo que tiene el pescado. Hay diferentes tipos de olores. Para empezar, ese olor ya era penetrante. Y al agua quedar contaminada, pues todo lo que vivía dentro de ella murió. Entonces, podría ser que la teoría de los egipcios sí fuera real. Había vida. Y en cuanto se convirtió en sangre, hubo muerte. Esta plaga tenía varios fines proféticos. Nosotros vimos un estudio justo cuando estábamos en pandemia de la sangre de Cristo. No sé quién se acuerda de ese estudio. Ok,
Y ahí aprendimos que la sangre es vida, es redención, es salvación, es amor, entre otros adjetivos. Vimos, o sea, extensos adjetivos de lo que era la sangre de Cristo. En el caso del Nilo, vimos que la sangre traería muerte a una vida pecaminosa que llevó por años Egipto. ¿Qué hacía mal Egipto? Adoraba otros dioses. Para empezar, ese era el más grave de todos, porque en los 10 mandamientos, el primer mandamiento es ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ellos tenían dioses de todo. Para empezar con eso. Después llevaban rituales de hechicería, de esoterismo. Eran personas que estudiaban la astrología. Eso hacía, entre muchas cosas, mal Egipto. Entonces nosotros vimos, era un acto profético, ¿por qué? Porque a través de la sangre de Jesucristo, nosotros también morimos a una vida pecaminosa. Entonces, el acto profético fue lo mismo, a través de la sangre que hubo en el Nilo, en las aguas del Nilo, era para que muriera la vida pecaminosa de Egipto. Vamos a ver cómo Dios les hace ver a los egipcios que la vida es la sangre y no el agua. En la Biblia, Dios nos dice que no podemos comer sangre, porque la sangre es la vida. Y ellos creían que era el agua, y no, no es el agua, la vida es la sangre. Y justo cuando vemos el primer mover profético, les está enseñando que a través de esa sangre viene una muerte que provocará vida eterna. Entonces, esa es la primera profecía que nosotros podemos ver con la sangre en medio del Nilo. La segunda profecía. Esta plaga tenía como fin el fin profético de que sacaría a su pueblo de Egipto y esta salida sería pagada a precio de sangre. Proféticamente nos estaba diciendo que el Señor, así como había salido su pueblo a precio de sangre, así compraría a la humanidad a precio de sangre. Esa es la segunda profecía. Israel sería llevado al desierto, un lugar sin agua. Y lo que su pueblo aprendería en ese lugar sin agua es que es estar 1000 veces mejor en el desierto, un lugar sin agua, pero con Dios, el Dios del agua, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, a estar en un lugar lleno de agua, pero sin Dios. Al final de cuentas, estarían en el desierto con el Dios del agua y de la vida. A veces Dios te lleva a un lugar en donde pierdes todo. Hay gente que llega a la iglesia sin nada y dicen, ay, antes de que yo conociera a Dios tenía esto y tenía el otro y tenía el otro. Hay gente que es necesario que Dios le quite todo. Hay gente que viene porque perdió un familiar muy cercano. Hay gente que viene a la iglesia porque su corazón está muerto. Y es mejor venir al desierto, aunque no tengamos agua, pero estar llenos de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? El agua que Él le daría sería un agua con la cual no tendría sed jamás. Lo mismo es lo que Dios quiere hacer cuando nos lleva al desierto, darnos de esa agua con la cual no tendremos sed jamás, pero nosotros queremos ver lo material. ¿Nos vamos a quedar hasta aquí esta noche? Vamos a orar. ¿Qué les están pareciendo las plagas? A veces no habíamos visto como nos seguíamos corrido, ¿no? Y ya en Semana Santa veíamos los 10 mandamientos, la película, y dicen, ay, wow, se abrió el mar. Pero no le dábamos prioridad a las otras plagas o a los otros milagros que hizo el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que lleves con bien a mis hermanos, a sus hogares, a sus destinos, Señor. Gracias, Padre, también por la gente que nos está viendo a través de esta transmisión. Bendice sus hogares, Señor, trae prosperidad. Señor, si tú lo que quieres es que nosotros aprendamos a vivir en el desierto con el agua viva que nace, Señor, de tu presencia, así lo haremos. Si tú lo que quieres es que nosotros aprendamos a orar y a tener comunión contigo para
derribar a todas aquellas culebras que se levantan alrededor de nosotros, así lo haremos. Te pido, Señor, que mis hermanos puedan meditar estos días de esta semana en esta palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos.